Buenos días, nuestra más cordial y sincera bienvenida a la segunda jornada del seminario web Más allá de pintura y escultura, la conservación de materiales no convencionales. Hoy, miércoles 9 de abril, iniciamos la sesión con la conferencia que va a correr a cargo de Daniel Blanco de Toro, a quien tengo el placer de presentar como compañero de la coordinación científica. Daniel es historiador del arte con la especialidad de arqueología clásica, conservador de museos en el Departamento de Conservación del Museo del Traje CIPE, responsable de la colección de cartelería histórica también. Es miembro del Plan Nacional de Arte y Cultura Visual y Sonora Contemporáneas, liderado por el Instituto de Patrimonio Histórico, y trabajó durante 11 años en el Servicio de Bienes Culturales en la Delegación Provincial de Málaga, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y nos va a dar la conferencia titulada Colecciones heterogéneas ante el reto de su conservación, el Museo del Traje CIPE. Pues nada, Daniel, todo tuyo y adelante. Pues buenos días y muchas gracias, Nieves, por la presentación. Yo voy a intentar, ante todo, daros una panorámica lo más exacta posible. Acabo de compartir la pantalla, no sé si se ve bien ya. Todo bien, Todo Daniel. bien. Como os decía, una panorámica lo más exacta posible de cuál es la problemática concreta del Museo del Traje en cuanto a el almacenamiento y la conservación de este tipo de materiales. Nosotros, de hecho, tenemos una colección muy heterogénea, que es uno de los problemas que yo quiero resaltar a lo largo de toda la charla, y eso pues, nos plantea problemas bastante interesantes en cuanto como decíamos, la conservación. Nosotros venimos, os he hecho aquí un pequeño resumen, ahora de hecho este año, el 25 es nuestro centenario, venimos de la exposición del traje regional de 1925, donde tras la exhibición de esta tipología de piezas vinculadas sobre todo a la indumentaria tradicional, a la indumentaria popular, se plantea la idea, a través de la figura del conde de Romanones, el establecer un depósito permanente de esta colección, que se acaba constituyendo en el Museo del Traje Regional Histórico, ¿no? Es una institución que ha tenido muchísimas vicisitudes, que ha ido cambiando, uniéndose y separándose a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de uno de los montajes, creo que es el de Jaén, que se hace para esa exposición del año 25. Con la constitución del Museo del Pueblo Español, a partir de 1934, ¿no? De la guerra en el 36 se paraliza, pero es una institución que seguirá existiendo, también cambiando de sede varias veces, desde la Facultad de Medicina, el museo, en lo que es actualmente el Museo Municipal de Madrid, y finalmente recala en la antigua sede del MEAC, el Museo Español de Arte Contemporáneo, que es donde nos encontramos hoy en día. Nos unimos con antropología a partir de los años 90, del 93, a pesar de que las instituciones siguen funcionando de manera independiente, pero sí que nos constituimos un tronco común y volvimos a separarnos en 2004, donde ya sí que se conciben los dos museos, el Museo Nacional de Antropología y nosotros, el Museo del Traje CIPE, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, nos constituimos como dos realidades independientes. En cuanto a lo que os decía de la problemática, el edificio en el que nosotros nos situamos es un edificio que se construye en 1968, que fue Premio Nacional de Arquitectura. En el año siguiente, en el 69, lo hace López Asiaín y Ángel Díaz. Y si bien es un edificio que ya se concibe como museo, lo cual no se trata de un edificio histórico reaprovechado, sino que ya tiene en cuenta muchas de estas consideraciones en cuanto a el almacenamiento y la conservación preventiva, lo cierto es que es un edificio, no deja de ser un edificio del año 68, que presenta una serie de problemas. Por ejemplo, los espacios de almacenaje pues son espacios pensados para obras de gran formato de arte contemporáneo y que muchas veces tenemos que readaptar a las necesidades que tiene el museo actualmente. Y eso nos condiciona muy mucho, ¿no? Aparte de las propias patologías que presenta un edificio de estas características, ya sabéis, todos los edificios antiguos, bueno, pues tenemos muchas veces, tiene tragaluces en la parte superior, lo cual tampoco es del todo eficaz en un museo que principalmente
exhibe textiles, es decir, todos estos problemas vinculados a la propia idiosincrasia del edificio que, como digo, nos condiciona el almacenaje. Somos un departamento que está constituido somos 3 técnicos y 2 restauradores. Hay una restauradora especializada en textil, un restaurador especializado en papel y luego somos un conservador de museo y 2 ayudantes. Y entre nosotros llevamos adelante pues todas las labores. Nuestra labor está también muy vinculada a los departamentos de documentación y de colecciones y de difusión, porque somos el apoyo de conservación de todos estos otros trabajos, pero nuestra labor principal es realmente el mantenimiento de esas condiciones óptimas en el almacenaje, la manipulación. No tenemos mucho problema. El otro día, hablando ayer, ¿no? Escuchaba a mis compañeras hablar de los problemas con la humedad relativa, con la temperatura. Nuestro almacén es un almacén que está situado en un semisótano, con lo cual eso nos permite cierta estabilidad, que sería un poco la idea principal, no mantener la estabilidad de las piezas, sin que tengamos grandes oscilaciones. En Madrid, el día a la noche, entre el verano y el invierno, pues tenemos ese problema con la oscilación térmica. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, no es uno de los problemas principales. El almacén se trata de uno de los almacenes más grandes del conjunto de los museos estatales. De hecho, nosotros tenemos depósitos de otras instituciones, como el antiguo Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, tenemos piezas del Museo Nacional de Retrospectivas, de algunas piezas de la propia Complutense. Es decir, tenemos espacio y, si bien no se trata de un espacio óptimo, hemos ido poco a poco colonizando, y vamos colonizando y con proyectos que os voy a contar, porque voy a hablar de lo que ha sido, de lo que es y de lo que en esperanza en el futuro, espero que en un futuro no muy lejano, será esa colonización que estamos haciendo del espacio, adaptándolo a las necesidades que tiene la población. Nosotros utilizamos el sistema Hanwell, que el otro día vi que algunos compañeros utilizan otros sistemas, que es el sistema como sistema de referencia en el museo, y también tenemos cámara de anuncia. No conseguimos que funcione de forma, no es eficaz. Puede funcionar, las reparaciones son muy costosas, luego habíamos tenido también ciertos problemas porque daba picos de humedad muy alta y ahora estamos gestionando a través de una empresa, de una contratación de una empresa especializada que nos hagan anuncia con bolsa, que creemos que nos va a solucionar de una forma mucho más eficaz que el tener la propia cámara de museo. Nosotros tenemos ciertos protocolos, no somos capaces, desde el otro día lo veíamos con el caso del Museo de América, quizás no somos capaces, somos solo, como decía, 3 personas, de llevar al día eh, con la frecuencia que sería necesario, pero sí es cierto, pues, por ejemplo, en el caso de las cajas de vestidos en el almacén, pues tenemos un protocolo de cambiado de posición de los rulos que mantienen o evitan el frisado del vestido. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos con imágenes para que lo vean. Eso periódicamente abrimos las cajas, modificamos los rollos y intentamos que la pieza, como digo, por esa exposición constante, no se dañe. Tenemos un contrato con una empresa especializada en control de plagas que se hace una revisión de todo tipo. De hecho, bueno, llevamos ya un tiempo trabajando con ellos, con lo cual también se han hecho a los propios espacios del almacén y a las propias necesidades. Y si alguna vez tenemos una necesidad puntual, las plagas ciertamente no son un problema de este museo. Si tenemos alguna necesidad puntual, enseguida pues queremos que se revise una área concreta del museo o queremos que se investigue una plaga concreta, la empresa nos lo hace. Los materiales los iremos viendo a lo largo de la charla, pero bueno, como veis, usamos materiales especializados de conservación y nosotros tenemos también con el textil la problemática de, por ejemplo, el uso, solamente las cajas de cartón de conservación, que ahora después veremos, perchas. Nosotros las perchas las tenemos que forrar todas, que se forran con guataí de entulón, que es un tejido de algodón descrudado, elástico, sin tinte, que intenta pues, evitar en la medida de lo posible tanto la afección química a la pieza como la propia erosión, abrasión al textil de la pieza. Relleno, que son estos rulos que comentaba antes, o la funda. En este caso nosotros utilizamos 2 materiales. Para las piezas más delicadas se utiliza batista blanca, sobre todo las piezas de la colección histórica, y para las piezas más resistentes, por ejemplo, las piezas de la colección popular, la lana, la bayeta, se utiliza algodón de fluor. Piezas textiles que no tienen tinte, que dentro de lo que cabe, como digo, intentamos que afecten químicamente lo mínimo a la piel. En cuanto
a las piezas del CIPE, que ahora hablaré un poco de la división de colecciones, utilizamos bolsas de polietileno, en el caso, por ejemplo, de la cerámica, abiertas para evitar la condensación, y también utilizamos fundas de polipropileno, en el caso de fotografía, tenemos mucho elemento en papel. Nosotros tenemos las colecciones de papel divididas entre el departamento de documentación, como fondo documental, pero también tenemos mucho papel dentro de nuestro departamento de conservación, del que dependen las colecciones de CIPE, colección de cartelería, etiquetas de hotel, banderines, de muchas tipologías. Somos un museo que tiene casi 200.000 fondos y esto es un problema. Aquí os pongo un ejemplo. Hablábamos el otro día de ejemplos de cantidad de piezas dentro de instituciones compañeras, pero tenemos una colección de cartelería de 100.000 carteles, fotografías, 30.000 elementos, figurines, 20.000, el propio CIPE son 80.000. Cuando lo comparamos con la colección de indumentaria, que es realmente la tarjeta de presentación del museo y por lo que todo el mundo nos conoce, la indumentaria no llega a las 9.000. Con lo cual realmente estamos viendo que bueno, hay un desfase enorme entre las piezas generales de esas colecciones invisibilizadas totalmente dentro de la narrativa del museo y las piezas, como digo, de la colección de niños. También el trabajo de documentación es un trabajo muy importante con el que nosotros, mano a mano, como digo, con el departamento de documentación, porque nos encontramos paso de adquisiciones de grandes lotes de piezas que han entrado en determinados momentos de la historia del museo y que por la y por un poco la infradotación de personal de estas instituciones no se han podido asumir de una forma correcta y esas piezas pues no están documentadas del todo, no, hay piezas que no tenemos fotografía o que la fotografía solamente fotografía de identificación, no es fotografía de calidad. Y aquí os pongo un ejemplo, colección Vilamillana, que es una colección de cartelería que se compra en los años 80, son 10.000 carteles. 10.000 carteles, desde los años 80 no ha habido, como digo, manera de gestionarlos de una forma eficaz. Si los tenemos controlados, pero es necesario hacer un trabajo tanto de conservación como de documentación de una forma mucho más exhaustiva dentro de esas colecciones. Aquí os he puesto un ejemplo de una tabla del Instituto Canadiense de Conservación, que será uno de los referentes que nosotros utilizamos, pero para que veáis un poco la complejidad. El Instituto Canadiense de Conservación muchas veces yo creo que, bueno, hay que tomarlo como la norma que es, pero no podemos aplicarlo de forma exacta en nuestras instituciones porque hay que adaptarlo, como digo, a la realidad de cada. En cuanto al textil, nosotros lo podíamos dividir, bueno, la indumentaria la podíamos dividir en grandes bloques, que sería indumentaria propiamente dicha, que tenemos 3 colecciones, histórica, contemporánea y popular, complementos, textil plano no confeccionado y joyería, que son un poco los que os voy a ir enseñando. Nosotros la colección, tenemos un proyecto en marcha ahora mismo para la construcción de un nuevo armario compacto, que es similar al que estáis viendo ahora, que es el mejor que tenemos, que es casi hermético y que la verdad, por todos los sistemas, porque es el más moderno, como digo, es de los más eficaces en cuanto a los sistemas de cerrado y hermetismo del compacto. Estamos construyendo ese nuevo compacto, como digo, para la colección contemporánea y será pues uno de los revulsivos que va a mejorar muchísimo el condicionamiento del almacén. Este es el de los 3 compactos que tenemos, el más moderno y también el más eficaz, que lo utilizamos para las piezas más delicadas. Se guarda la colección de indumentaria histórica. Aquí tenéis el interior del compacto, aunque no sería del todo necesaria el uso de fundas, pero al tratarse, como digo, de la colección más delicada, sí que utilizamos fundas de batista. Si os fijáis, tienen una pequeña ventanita donde se ve la pieza para evitar la manipulación en todo momento y también una pequeña impresión de una fotografía con el número de inventario, de forma que, como os digo, se intente que la manipulación sea mínima. Las piezas más delicadas se colocan en esas baldas que estáis viendo sobre soportes que se hacen con cartón pluma, guate y ventulón a medida para facilitar la manipulación de la pieza y evitar el doblado o el almacenaje incorrecto a lo largo del tiempo. Segundo. Hay una pregunta sobre audio, no sé si yo creo que me escucha todo el mundo bien, pero bueno, si no, me lo decís y ya está. Aquí tenéis otro ejemplo de ese mismo compacto en la parte superior, donde la mayor parte de las piezas son textiles planos y piezas delicadas, con lo cual, si os fijáis, tanto en balda como en cajón, se
se coloca la pieza, fotografía al exterior, número de inventario, intentando siempre que no haya manipulación, y en el caso de que sí la hay, se manipula la base sobre la que la pieza se coloca, que os comentaba que es de cartón pluma y guate Ventura. Y aquí tenéis ejemplo del interior de los cajones. También se protege el interior, aunque ya es casi imposible la entrada del polvo, pero bueno, cubrimos todas las piezas y colocamos fotografía para que no tengamos que manipular en ningún bloque. Aquí tenéis una funda con fotografía, en ese caso tiene puesta una tarjeta de testigo, se trata de una pieza que se coloca en la permanente, con lo cual la sustituimos. Y aquí tenéis una de las cajas hechas a medida para vestidos. Esta es lo que yo os decía, que esos vestidos, en este caso, vestido camisa no tiene ningún tipo de relleno, pero os he traído una imagen, esta no es nuestra, es del Instituto Canadiense de Conservación, pero yo no quería, no encontraba ninguna, y yo digo, no quiero contar mi propia idea de manipulación para hacer una foto, con lo cual he utilizado una de ellas. Así se colocan los rulos, hechos también con guate Ventulón, pues se van, con esos protocolos que comentaba antes, se van alternando la posición para evitar que la pieza se vaya dañando siempre por el mismo lado. En el caso de los textiles de Fortuny, que bueno, son una de las piezas bellas de nuestra colección, ya sabéis que nosotros lo almacenamos, a pesar de que se trata de un almacenaje que puede ser dañino para la seda, porque hay que arrugarlo, sí que se hace así para mantenerle plegado. Si nosotros entendemos que la propia identidad de la pieza, el plegado es un elemento fundamental y que, a pesar de, como os digo, puede ser algo dañino el almacenaje así, sí que ayuda a la preservación de ese elemento tan icónico como el propio plegado. Ahí tenéis, estos son vestidos de los años 20 de fiesta, que es seda con mucha pasamanería, muy pesada, y esto no se puede guardar colgado. Con lo cual tenemos en planero, puedo enseñar diversos ejemplos, que lo que hacen es mantener la pieza, también la aislamos con esos materiales, con con tisú, la aislamos con Mylar y Melinex, también en la parte inferior, para aislarla totalmente, a pesar de que el metal es todo metal lacado al horno con resina. Y bueno, esto yo creo que es posible, pero en general lo hacemos con metal lacado al horno, con lo cual también protegemos de emisiones a las piezas. Complementos, que lo comentaba antes, bueno, en el caso de los complementos de pequeño formato se almacenan en planero, como veis aquí, todo este tipo de piezas. Las más delicadas también se cubren. Aquí tenéis algunos ejemplos que se elaboran de forma específica, el tamaño específico para la pieza. Y el caso, por ejemplo, de zapato y sombrero, pues son colecciones también muy delicadas, se almacenan en armarios y les elaboramos bases para evitar, como digo, la manipulación. Son bases en las que se colocan rellenos hechos con etafoam que se tallan a medida del sombrero. En el caso del zapato se les pone unos topes. Aquí tenéis ejemplo. Todas las cintas, por ejemplo, de los sombreros van todas enrolladas. Y aquí tenéis un ejemplo pues, de cómo sería. ¿No? Se elabora una base con la forma del propio sombrero, tallada en etafoam, se cubre con un tisú para evitar la abrasión y se coloca con el número muy visible y sobre un cartón pluma, como digo, que será siempre el elemento que se manipula. Y ahí tenéis una pequeña imagen de cómo, según el Instituto Canadiense de Conservación, se elaboran los soportes de los zapatos. Cuando podemos, lo hacemos también así. Aquí tenéis algunos ejemplos. Los más delicados, pues se elaboran, al igual que veíamos el otro día en el Museo de América, se elaboran soportes a medida. ¿No? En este caso es una caja con plastazote, una cubierta de plastazote, en el que se talla la forma exacta de la pieza, o otra caja le hacemos una pequeña ventanita de Melinex y al interior el soporte en metafoa cubierto de ventulón hecho de la misma exacta medida en este caso tocado. Tenéis otro ejemplo, exactamente igual. Siempre las piezas más delicadas, piezas, por ejemplo, que tienen materiales como la pluma, la piel, que las tenemos almacenadas de forma independiente, se tratan de esta manera. Esto es un ejemplo curioso, como poco, ¿no? Cuando se abandona el materiales como el carey o el marfil, ya en el siglo XIX empiezan a utilizarse celulosa en la fabricación de estos elementos, generan unos problemas de conservación tremendos porque se degrada con el tiempo. Entonces, son piezas que lamentablemente no tenemos manera de frenar el deterioro, se acaban volviendo casi fosfatina, cosas que envidian, ¿no? Con lo cual las tenemos aireadas, como veis, con esos agujeros en la caja y bueno, si en algún momento encontramos un sistema de frenar el deterioro, ahora mismo lo que hacemos es no utilizarlas, no manipularlas
y tenerlas totalmente independientes del resto de la colección. Complemento, pues, por ejemplo, el caso de los abanicos, que tenemos una colección bastante notable. En un curso que hicimos técnico hace unos años, pues, descubrimos que otras instituciones de la red estatal utilizaban la famosa caja de rollo de pianola para los abanicos, que ha resultado ser muy eficaz, porque además aquí tenéis una caja de cartón libre de ácidos, sin lignina, sin cloro, de cartón de conservación, que protege de la luz, del polvo, de la humedad, que además tienes una medida estandarizada, no son cajas medidas, la mayor parte de las cajas las tenemos que encargar a medida y que nos encajan perfectamente, como veis, en la medida de nuestros archivadores, por lo cual es casi que está hecho perfecto. Esa caja, que ha sido muy útil y, como digo, al ser a medida, al ser estándar, perdón, es un poquito más barata, la hemos utilizado para otros elementos de la colección, como por ejemplo la Barbie o las navajas, que por el tamaño nos dan exactamente la medida de la caja de conservación. Tenéis al interior, se sujeta el abanico, se cubre con tisú y se sujeta con etafoam, de manera que no se, sin apretarlo evidentemente, pero que no baile dentro de la caja, evitando siempre el movimiento interno. Para las piezas con formatos que se salgan un poco de ese carácter estandarizado, pues se hacen caja a medida y tenéis, por ejemplo, un pai muy delicado que tiene la base y la cubierta de tisú para proteger el base. Sombrilla, según el Instituto Canadiense de Conservación, habría que colgarlas de la parte superior y la parte inferior, almacenarlas semiabiertas y rellenas al interior. Eso en nuestro almacén es totalmente imposible, no tenemos espacio, no tenemos medio, pero si las tenemos, bueno, las ponemos con, como digo, Melinex y tisú, las ponemos contrapeadas y las cubrimos para que no haya ningún tipo de roce entre ellas. Y en las más delicadas, como veis, en la parte inferior, semiabierta, rellena la parte de la seda para evitar la fragmentación de la seda y, en este caso, el mango, que es de hueso, con un soporte independiente. Aquí tenéis otro ejemplo. Textil plano, no confeccionado, sería planero, sobre una cama hecha de cartón pluma, guata y ventulón. Y joyería, que es un conjunto que estamos trabajando ahora bastante, porque la joyería, pues tenemos una colección muy importante, especialmente de joyería popular, y hemos encontrado un almacenamiento independiente dentro del museo, en una zona más protegida. Tenemos unos archivadores mucho más modernos, porque nos permiten, por ejemplo, que no vaya al interior, que el frenado del cajón no es muy seco, sino que tiene una amortiguación que hace que la pieza no se mueve en absoluto, y hemos abandonado el sistema anterior que teníamos, un sistema de bandejas de madera, que si bien permitía muy bien la manipulación de la pieza, la bandeja pesaba mucho y yo creo que afectaba en parte, muchas veces, pues, no puedes controlar exactamente cómo hay que superponer las bandejas donde apoya, ¿no? Para evitar, en todo caso, la afección a la pieza. Aquí tenéis algunos ejemplos, me doy prisa porque me quedo sin tiempo, de estas piezas de la colección de joyería. Aquí tenéis, por ejemplo, las hebillas modernistas. Como veis, las tenemos en dos capas para aprovechar al máximo la profundidad del cajón. Lo que hacemos es que se talla muy profunda la capa inferior, de forma que la pieza no sobresale en absoluto, y en la caja superior, si es necesario, la capa superior sí que se deja un poco más de holgura porque el cajón lo permite. Aquí tenemos algunos ejemplos. En cuanto al almacenamiento, bueno, nosotros intentamos evidentemente hacerlo por materiales, pero en muchos casos es imposible. En el caso de la joyería, donde las piezas utilizan materiales de diversa procedencia, de diversa caracterización. ¿Qué hacemos? Pues en este caso combinamos el material con la tipología. Por este caso estáis viendo hebillas, primero han sido hebillas metálicas y ahora estáis viendo hebillas de vidrio hasta llegar a hebillas de plástico. Intentamos separarlo. Antes se almacenaban por conjuntos, pero nos damos cuenta de que no es del todo eficaz, porque a efectos visualmente de la utilización sí, pero a efectos de conservación y almacenaje no nos es rentable el aprovechamiento del espacio. Con lo cual hemos vuelto a separar las piezas por tipología y material, que nos está dando mejores resultados. En cuanto al resto de colecciones, esto hemos dicho que era la indumentaria. Tenemos las colecciones del Museo del Pueblo Español, donde tenemos presentadas todas las actividades económicas. Tenemos apero de labranza, caza, agricultura. Tenemos grandes conjuntos vinculados a negocios. Tenemos la sastrería Artiel, la sastrería González, tenemos la chocolatería El Indio, tenemos una sombrería, con lo cual son conjuntos de muchos elementos que hasta ahora se habían almacenado de forma conjunta y ahora estamos intentando separarlo lo mínimo posible y almacenarlo, como digo, por material.
el conjunto de cerámica popular, que es un almacén, ahora lo enseñaré también muy grande, equipamiento doméstico, religiosidad popular, donde sobre todo la colección de amuletos, juguetes, instrumentos musicales y luego documentación, ¿no? Tan fondo documental con figurines, facturas, fotografías y cartelería, etiquetas, folletos, postales. Os voy a enseñar algunos ejemplos. Aquí tenemos estos se almacenan en Mecalux, que son de metal lacado al horno. Estamos buscando sistemas de cubrición. Normalmente lo tenemos cubierto. He falseado la foto quitándole las cubiertas para que se viera mejor, pero estamos buscando sistemas a través de planchas de Melinex para cerrar todos los y evitar un poco la acumulación de polvo, ¿no? En este caso, al ser madera, tampoco son los elementos más delicados, pero sí que queremos evitar todas las afecciones de forma posible. Aquí tenéis mobiliario popular, su tipología, fibra vegetal. También esto normalmente lo tenemos cubierto. Hace muy poquito lo hemos estudiado, ha venido un experto a hacernos una catalogación de la colección, con lo cual lo hemos destacado para facilitarlo, ¿no? Es almacenado igual. Quizá los elementos singulares sí que tienen un tratamiento especial, como en este caso la coroza, donde era un elemento que perdía mucha masa de fibra vegetal, con una antigua caja de transporte y haciendo la labor del carpintero y el restaurador de museo, pues, hicimos una pequeña ventanita y una caja pues, bueno, que le permite de una forma mucho mejor. Arte pastoril, por ejemplo, la colección de cuernas, que utilizamos cajones, archivadores de cajones muy profundos, con base de etafo entallado para que la pieza no se mueva en absoluto. El almacén de cerámica, como veis, tiene 3 plantas. Estamos en medio de un proyecto también de transformación. En la parte superior se observa unos armarios cerrados donde nos estamos llevando la colección más delicada, ¿no? Toda la parte que presenta vidriados, que presenta modelados. Nosotros no somos un museo de cerámica, pero como veis, nuestra colección es bastante importante y sí que hay algunas técnicas, la cerámica chinada de C. Clarín, la cerámica de Salamanca, que por su propia caracterización, los botijos de estudillo, ¿no? Que tienen piezas bastante delicadas. Entonces, estamos haciendo esto, pues, bueno, llevarnos a la planta superior de ese almacén y haciendo una catalogación por provincia, colocándolas ordenadas por alfares, provincia dentro de provincias por alfares, y cubiertas y cerradas, con lo cual también impedimos esto. Normalmente lo tenemos cubierto de bolsa de polietileno abierta para evitar la condensación, pero eso lo vamos a mantener solo en las piezas de gran formato y en las piezas pequeñas vamos a intentar llevárnoslas a este nuevo almacén. Yo creo que eso es Gerona, eso es Cuart, aquí tenéis un ejemplo, o en Pitos de Andújar, que se ve muy bien. Peso y medidas, que será una colección bastante heterogénea, tenemos un compacto, pero hay que repensar el sistema de almacenaje porque fijaos que aquí tenemos elementos modernos realizados en metal y elementos vinculados al ámbito popular realizados todo en madera. Ese es nuestro compacto. Electrodomésticos. Lo más delicado lo cubrimos. Este compacto no es del todo hermético, pero sí que hace la función de proteger la acumulación del polvo. No somos un museo de electrodomésticos, pero sí que tenemos algunas colecciones y, bueno, las piezas más delicadas, las más antiguas, las tenemos totalmente cubiertas y, bueno, como veis, se hace una limpieza periódica de calefacción, iluminación, otras colecciones, por eso os decía al principio la problemática tan grande que tenemos. Ayer viendo a nuestra compañera del Museo de Segovia y su sistema de anclaje de lámparas, pues la verdad es que me dio una idea fantástica para repensar el almacenaje de la colección de iluminación, de luminaria y de farol, porque como veis, quizá tumbado en uno de sus laterales no. Tenemos también gran parte de mobiliario envuelto y estamos trabajando en un pequeño almacén de metal. Queremos cerrarlo igual, lo estamos separando, cobre, latón, plomo, y queremos cerrar eso, al igual que os comentaba antes, con planchas de Merinex, todos estos Mecalux, ¿no? Para facilitar, como por un lado, la visión del objeto y por otro lado, la acumulación de peso. Tenemos fundas específicas, en este caso es una funda de algodón desfludado para la cámara Kaulak, que es un elemento singular, con lo cual se trata de individualizada. Amuletos, que veis aquí en una base de cartón tallada, pues todo el sistema y bueno, aquí en este caso son materiales muy diversos. Y quizás tendríamos que realizar de nuevo un almacenamiento antiguo o realizar de nuevo las planchas teniendo en cuenta la separación por material.
Estos son relicarios. Si os fijáis, este es el sistema antiguo, no lo hemos tocado todavía porque dentro de lo que cabe no es tan mal, pero ahí sí que se aprecia la bandeja de madera que comentaba yo antes, que si bien es muy útil a la hora de la manipulación, a la hora del almacenaje están superpuestas las bandejas, además de que la madera emite, con lo cual es un elemento que estamos intentando eliminar y mantener solamente la plancha de tafón. Juguete, una colección enorme, especialmente el juguete de hojalata litografiada, que tenemos muchísima, y lo hacemos en caja, cajeado con, como digo, cama, aquí tenéis cajas de cartón de conservación. En el caso de muñeca, que tenemos un pequeño almacén visitable con Mariquita Pérez con su soporte especial para tenerlas de pie, y las que no, en caja, y le hacemos, aquí veis la caja que decía antes de relevo de tenela, con el soporte para la cabeza, de forma que se impide que el pelo o los tocados se aplasten contra, al mantenerlas tumbadas. Lo ideal que sería almacenarlas de pie, pero ya os digo que por falta de espacio no podemos. También Nancy, igual, le hacemos el mismo tipo de soporte. Instrumento musical, que veis que hacemos el mismo sistema de caja superpuesta. Veis que tiene la caja dentro unos pequeños topecitos en la esquina, y eso lo que hace es mantener el soporte. No son planchas, hacemos de pequeño formato y sencillamente con instrumentos que pesen. No hay ningún problema de la superposición de la plancha. O instrumentos, por ejemplo, los rabeles o la zanfonia, que van de forma libre. El papel planero con carpetas de cartón de conservación, como veis aquí. Tenemos muchísima colección. Aquí tenemos publicidad, cartelería, folletos, tenemos muchísimo. Una colección bastante amplia. Y en los de muy delicados o más antiguos se utiliza el encapsulado. Y con planchas de merinés se cierran y eso facilita mucho la manipulación de la pieza. Lo ideal es tenerlo enmarcado. Tenemos algunas piezas enmarcadas y colgadas, pero bueno, lo que no, lo hacemos, como digo, tenemos que trabajar hay muchas piezas que al venir de una colección tienen etiquetas del coleccionista, y esas etiquetas están produciendo una contracción diferente. Como los anuncios publicitarios en otros materiales, como aquí el caso del cristal, que veis que está tallado en esa de plata azote, y utilizamos esta libre de cartón libre de ácido, mina de cloro, de la luz, del polvo, ¿no? Y ahí, como veis, con funda de poliéster, en este caso etiqueta, siempre con el listado al principio para evitar la manipulación, recortable de la colección de juguetes o de la chocolatería El Indio. En este caso se trata de etiquetas de precio. También tarjetas de visita o banderines, que lo he comentado antes. En este caso es textil, pero utilizamos la misma fundación. La colección de figurines, que tiene un especialista dentro del propio museo, del departamento de documentación, que también están almacenados al igual, con funda de poliéster. O la fotografía, que poco a poco vamos adquiriendo una mayor colección de fotografía de moda, que están almacenadas en carpetas de conservación de fotografía. Y finalmente, con esto, aunque ha sido tan rápido todo, os enseño en nuestro almacén de peines, que era un almacén heredado del MEAC, el Museo Español de Arte Contemporáneo. Como veis, la parte superior no la podemos utilizar a día de hoy por seguridad y salud, pero la parte inferior que sí la utilizamos sería nuestra colección de pintura y nuestra colección de obra gráfica. Todo lo que es enmarcado lo colgamos y lo intentamos cubrir, de forma que no sufra esa afección de la luz. Parte de la colección de figurines, parte de la colección de cartelería enmarcada y un almacenaje independiente que nos hemos hecho para piezas, digamos, no son clasificables de ninguna manera, pues por ejemplo piezas de arte contemporáneo que hemos utilizado, hemos adquirido recientemente, que se almacenan después de metales cubiertas, como veis ahí en estas cajas de madera, cajas de transporte, o vestidos de gran formato, los llamamos grandes formatos, que la manipulación es muy compleja, fijaos el tamaño de esa plancha, y es que estamos a la espera de ese gran compacto, que es la esperanza del almacenamiento del museo, donde irá toda la colección contemporánea, especialmente las piezas difíciles. Nosotros en sucesivas reuniones con el diseñador del compacto le hemos contado las necesidades del museo, especialmente las necesidades de balda telescópica de gran formato para facilitar la manipulación de este tipo de piezas. Imaginaos que para mover eso hacen falta 4 o 5 personas, ¿no? Y que nos reunamos los técnicos del museo y saquemos, evitar eso, sobre todo al tema de investigación o de utilización de esas piezas para cualquier elemento de préstamos a posiciones temporales o la propia permanente, pues facilitar la manipulación y el acceso de piezas. Suelen ser, por ejemplo, las novias, los vestidos de alta costura que tienen esta complejidad, no es posible almacenarlos colgados, pero su tamaño dificulta muchísimo la manipulación. Bueno,
Con esto creo que no me dejo nada en el tintero y cualquier cosa pues ya me podéis preguntar si queréis al final de la mañana en esa media horilla que tenemos. Muchas gracias.